Iglesia, buenos días, que Dios me los bendiga. Vamos a ver un tema que se llama ¿qué debemos de imitar? Y vamos a 1 Corintios 4, 14, 16. No escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años, en Cristo no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto ruego que me imitéis. Padre, te damos gracias por esta bendita palabra. Qué palabra tan hermosa nos va a regalar de imitar. ¿Y qué nos pide Pablo? Que lo imitemos a ganar almas para el reino de los cielos. Por eso hoy lo ponemos todo en tu presencia, en Cristo Jesús. Que tu Santo Espíritu nos ayude. Amén y amén. Iglesia, bienvenidos. ¿Qué debemos de imitar? Aquí, ¿qué imitaríamos? Ser un buen padre espiritual. No todo mundo. Yo es un maestro. No todo mundo, muchos padres, pero no Padre Celestial, porque no hay un solo. Que somos engendrados otro por el Evangelio. Llevarlo a Cristo. Eso es lo que debemos de imitar, evangelizar. No para nosotros, sino para el reino de los cielos. Para que no te vayan a decir mi pastor, porque tú no eres dueño ni eres cabeza, sino el pastor. Porque hay muchas cosas que se están metiendo que no ajustan a lo que es la palabra. Eso es vanagloriarse y dejar que lo vanagloríen. El hermano pastor, qué bueno mi hermano, pero no tu Dios, ni tu cabeza, ni tu cobertura. Solamente esto le pertenece al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces vamos a mirar, ¿qué imitar? Ganar hijos para Cristo, llevando la palabra de Dios correcta en la oración, el ayuno, y ser una persona íntegra para el reino de los cielos. Eso es lo que debemos de imitar. Entonces la palabra griega, mimetes, es imitar, imitador, seguir. En español, imitar es actuar de la misma manera. Entonces, si Pablo nos pide que lo imitemos, busque el historial de Pablo, cuántos tesoros dejó Pablo, cuántas cosas hizo Pablo. Si yo encuentro que Pablo se despojó más bien y consideró basura aquello, y usted estaría dispuesto a imitar a Pablo, es lo que nos está pidiendo que lo imitemos. Porque si nosotros tenemos que leer qué hizo Pablo. Entonces mire lo que nos dice aquí de Pablo. Filipenses 3, 6, ¿para qué? Dice al 8. En cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible, era un hombre que no conocía, se despojó de la religiosidad, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, ¿vas a imitar a Cristo? ¿Vas a imitar a Pablo? Imíteme a mí como yo imite a Cristo, dice Pablo. Jesús se despojó, quiso Pablo, pero ahora no se despojan. Ahora andan buscando riqueza, prosperidades, a como dé lugar. No todos, ahora de una forma general. Pero si usted oye la palabra, se da cuenta de que se despojó Pablo. Y voy a buscarle de otra cosita que se despojó Pablo. Vamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, 9 al 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo nos convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo, porque seguía un Dios muerto de religión, y verdadero, falso, el que seguía, judaísmo. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Bueno, qué bueno, vamos bien. Ahora, imitar el trabajo. Segunda de Tesalonicenses 3, 6 al 15. El deber de trabajar. Pero ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis de imitarnos,
Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino para no darlos nosotros mismos para darlos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitases. Porque también cuando estábamos con vosotros ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señálalo y no juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadlo como hermano. ¿Qué debo imitar? Que no estemos trabajando, iglesia, por la comida que perece. No es que no la necesitemos, pero que no se nos haga una carga prioritaria, que si usted nada más busque. Vamos a ver qué nos dice aquí para nosotros en Juan 6, 25 al 27. Jesús, el pan de vida. Hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, que es maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre nos dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, ¿por qué hay muchos que buscan a Jesús? ¿Por qué? Para que le dé, pero no para que lo salve. ¿Sí creen que hay gente así? Que van a las iglesias para ver qué me da. La pregunta: ¿qué le vas a dar tú a Dios, a Cristo? Ni siquiera convertirte para ganarle un alma para Cristo, para trabajar para el reino de los cielos. ¿O quieres todos de banquetica, que te los den sentadito en una banqueta, en un asiento? Sí, hay que mirar las cosas. Entonces, ¿qué debo de imitar? Lo que Pablo hizo, despojarse. ¿Y qué debo de hacer? También la fe, heredar la fe. No heredar griterías, escándalos, avaricia, ¿no? Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Sabe por qué? Porque el justo por fe vivirá. Entonces, si usted no tiene fe, quiere decir que todavía no entendió el Evangelio. El poder del Evangelio. Romanos 1, 16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, que es fe, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ahí tenemos. Tercer punto, lo bueno. Tercera de Juan, 11 al 12. Amado, dice, buen testimonio acerca de Demetrio. Amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. 3 puntos de imitar. Allá nos habló de despojarse, que eso es lo que encabeza el tema. Aquí nos estaba imitar el trabajo. No es que usted no vaya a comer ni a trabajar por la comida que para sostenimiento, pero ¿qué tanto nos estamos embelezando por el trabajo material y nos olvidamos de que no trabajamos para el reino de los cielos y no queremos ni pertenecer? O buscamos a Cristo para que nos dé. Entonces, vamos a Juan 5, 29. El que hace lo bueno, imita lo bueno, mire lo que va a ganar. Y
los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahora vamos a ver 6 puntos de imitador. Allá es imitar y salen los imitadores. Imitador de Pablo. Y mire que Pablo se despojó. Tú y yo también, como vamos a imitar, nos tenemos que despojar. Si nos despojamos, muere la avaricia. Muere el amor al dinero. 1 Corintios 11:1. Sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Por qué Pablo está diciendo así? Todavía no tenían el Nuevo Testamento escrito. Y él le dice, yo conozco a Cristo, me llevó al tercer cielo. Imítenme, pues, así como yo imito a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque mira lo que dice 1 de Pedro 2:21. Ya de aquí para adelante nosotros sí sabemos, y el que nos llamó nos invita a eso. Dice la bendita palabra de Dios. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Vamos bien. De Pablo, imitador de Pablo, siguiendo el ejemplo de Cristo, imítame a mí así como yo imito a Cristo, nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. De Dios, Efesios 5:1-2. No es ese evangelio que le pintan a las personas tan barato, ¿no? Tan fácil. Venga Cristo y nada te va a faltar, todo lo tienes. Nadie se va a meter contigo y lo contrario. Andad como hijos de luz. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, iglesia, tenemos que imitar a Dios en el amor, en la perfección, porque nos lo está diciendo la palabra. Entonces vamos a Mateo 5:43 al 48. Para que seáis, dice aquí, del 43, vamos a leerlo. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, y haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que sea hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justo e injusto. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿A dónde está la perfección? En amar al enemigo, en orar por ellos, en ayudarles. Entonces sí voy a ser imitador de Pablo, de Dios, y imitador del ejemplo en Filipenses 3:17-19. Vamos bien. Dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad lo que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces usted y yo debemos ser un ejemplo y no predicar por avaricia. Y vamos a ver qué ejemplos nos puso Pedro y Tito también. Entonces vamos a leer a Tito primero. Dice, enseñanza de la sana doctrina, Tito 2:7.
presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Ese es el buen ejemplo que debemos tener. Y primera de Pedro 5 del 1 al 4, no pregunta que cuánto te van a pagar, vaya y gane almas voluntariamente y Dios obrará. Apacentar la grey dice, apacentar la grey de Dios. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cuarto, de nosotros y del Señor Jesucristo, está diciendo Pablo, en primera de Tesalonicenses 1, 6 al 7. Mire lo que dice. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Aunque venga la tribulación, imito el gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Hasta el versículo 7. Porque mire lo que nos dice Hechos 13:52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Eso es lo que debemos de imitar, el gozo. Gozado, regocijado en el Señor, aunque vengan las pruebas y las tribulaciones. Quinto, los padecimientos. Primera de Tesalonicenses. Mire lo que nos está invitando a imitar. Primera de Tesalonicenses 2:14 al 16. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a su propio profeta, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles, para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Padecimiento, pero imite. Mira lo que dice 2 Tesalonicenses 1:4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. No es el evangelio que te han pintado. Y vamos a las 6. Entonces, imitadores de Pablo, de Dios, del ejemplo, en las persecuciones, los padecimientos, y por medio de la fe, es la que debemos de imitar. Y vamos a Hebreos 6:12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y Hebreos 10:35 al 36. Mire lo que nos dice. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa de la vida eterna a la que nos llamó el Señor. Entonces, imitar el trabajo, la fe, lo bueno, imitadores de Pablo, de Dios, del ejemplo, del padecimiento, las persecuciones y de la fe, para heredar las promesas. Entonces vamos a la conclusión. Vamos a 2 de Tesalonicenses 3:9.
no porque no tuviésemos derecho, sino para darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitases. Entonces, hay que imitar lo que nos está diciendo aquí. ¿Sabe por qué? Porque mira lo que dice 1 Corintios 9:14. Siempre predique por el amor a las almas. Dios responde, Dios es el que se encarga de lo que necesitamos. Dice aquí, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Dios proveerá. Imitando esto, no nos va a faltar. Pero si usted va a imitar esto, verdaderamente va a tener persecuciones, va a tener padecimiento, va a tener muchas cosas que no es el Evangelio que te pintan muchos. Venga y tiene casa, carro, beca. Ya eres salvo, sí, pero mire todo lo que hay que hacer. Y hay que despojarse para hacer la obra de Dios. Que Dios me lo bendiga grandemente y gracias por la atención prestada. Oremos. Padre, te damos gracias por esta bendita palabra en el nombre de Jesús. Que tu Santo Espíritu nos ayude, nos ilumine a entender qué debemos de imitar. Hoy fue clara esta palabra. ¿Qué debemos de imitar nosotros? Como decía Pablo, imitar a Jesús, a Dios. ¿Pero en qué? En lo que nos habló la palabra. Por eso te damos gracias, la gloria y la honra, y te pedimos que llegues a muchos que la necesitan. Esta bendita palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso a nuestro Señor Jesucristo, al que debemos de imitar. Amén y amén.